Bienvenidos a su programa favorito, Salud en Casa. Como siempre, le traemos a los mejores especialistas con los temas más actualizados en salud. Por eso, hoy vamos a platicar de mitos y realidades de la tiroides. Y para eso nos acompaña la doctora Luz María Malanco Hernández. Ella es endocrinóloga. Bienvenida, doctora. Hola, Amparo. Mucho gusto. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti por venir a darnos este tiempo. Sabemos que estás súper ocupada, todos los médicos que vienen al programa. Sabemos que es un gran esfuerzo, así que te lo agradecemos doble, doctora. Muy contenta de estar con todos ustedes. Muchas gracias. En este tema tan importante que es la tiroides, que cada vez escuchamos más padecimientos relacionados con la tiroides, y nos gustaría aprovecharte, tú que explicas tan bonito, que nos expliques desde las bases qué es la tiroides, doctora. Yo creo que se diagnostica más, hay más métodos de estudio, el ultrasonido, que vino a hacer un cambio en el número de personas que se detectan con enfermedades tiroideas. Y la tiroides, pues, es una glándula es un órgano, tenemos muchas glándulas en el cuerpo, es un órgano que produce hormonas. Las hormonas principales son la T4 y la T3. Es una glándula que se conoció como tiroides, o que significa como un escudo oblongo, tiene esta forma y la tenemos justo por debajo del cartílago de Adán. Entonces, en los hombres el cartílago de Adán pues fácilmente se palpa, se toca. En las mujeres es un poco más difícil, pero sí se llega a tocar, y justo debajo de esa manzanita de Adán se ancla el istmo o la parte más delgadita de la tiroides, y sale un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces inicialmente se dijo que era como un escudo oblongo y que servía para llenar espacios vacíos y darle belleza al cuerpo, y en este caso especialmente a las mujeres, ¿no? Entonces de pronto esa zona del cuello que se ve un poco como regordeta, habla de fertilidad y de buena salud. Y posteriormente se le ha dado también la forma de una mariposa. Del lado tiene un ala derecha y un ala izquierda. Nosotros lo conocemos como lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y funciona desde que estamos dentro de nuestras mamás. Por ahí de las 13 semanas de embarazo, bebé comienza a producir hormona tiroidea. Y esa hormona tiroidea le va a servir a bebé para desarrollarse dentro de la mamá, desarrollar su sistema nervioso central, su cerebro, y eso le va a permitir a él tener una salud mental adecuada ya al nacimiento. A mamá le sirve la tiroides para sostener el embarazo. Si la tiroides de la mamá no funciona, los embarazos se pierden. Entonces es una glándula esencial. Es una glándula durante esencial. El embarazo. Durante toda la vida, pero durante sobre toda la vida. todo en el embarazo, desde doctora. el feto, al momento del nacimiento, durante la infancia para ayudar a crecer a los niños, durante la etapa reproductiva del ser humano, ¿no? Para ayudarle a la mujer con sus ciclos, para que tengan ovulación y para que sean ciclos menstruales. Y posteriormente, durante la vida adulta, pues ayuda con el metabolismo, ayuda a utilizar adecuadamente las grasas, los carbohidratos, mantiene la presión arterial, mantiene las cifras de colesterol y de triglicéridos en sangre, ayuda a mantener la sangre, que no haya anemia, ayuda a mantener el estado de ánimo y un buen funcionamiento de nuestras funciones cerebrales. ¿Cuáles? Pues la atención, el juicio, la memoria, la concentración, la capacidad de juicio. Son funciones que están muy reguladas por las hormonas tiroideas. Entonces es una glándula que parecía al inicio que no hacía mucho más que embellecer, pero ahorita que mencionas todas sus funciones, cuando se encuentra sana, doctora, creo que es esencial para la vida, ¿no? Regula el metabolismo del cuerpo. Entonces, en cada etapa de la vida de un ser humano, ayuda. A un bebé, a un niño, a un adolescente, al crecimiento, a que termine de hacer el cambio de sus dientes. Va de la mano junto con el desarrollo puberal que tienen los niños en la edad adulta, tanto en hombre como en mujer,
y posteriormente en el anciano o con los cambios que se van teniendo con el envejecimiento. Es cierto que la producción de hormona tiroidea puede disminuir un poco y de pronto puede haber ciertos cambios en laboratorio que no necesariamente son para dar tratamiento, pero que sí, como médicos debemos saber que la tiroides también tiene sus cambios asociados al envejecimiento. Y eso es completamente normal. Claro, como todo nuestro cuerpo va Como todo el envejeciendo cuerpo. desde que nacemos. Porque Desde que nacemos. antes pensábamos, empezamos a envejecer a los 30, a los 40 y en realidad ya hemos No. hablado en varios programas sobre el envejecimiento y no, hemos descubierto que envejecemos desde el día en que nacemos, doctora, y desde ese momento vamos deteriorando el funcionamiento de nuestros órganos, incluyendo la tiroides. Incluyendo la ¿Hay una tiroides. etapa de la vida en donde se diagnostican más enfermedades en torno a la tiroides, doctor? En el caso específico, por ejemplo, de la mujer, más allá de los 60 años, puede haber un mayor número de mujeres que estén afectadas por la tiroides. Y aquí lo bueno en el tema de las enfermedades asociadas a tiroides es que su pronóstico es bastante bueno. Aquí el punto es detectarlas a tiempo para permitirle al paciente una buena calidad de vida. Y la tiroides se puede enfermar bien porque le salgan tumorcitos, los famosos nódulos tiroideos, ¿no? Que ahora se detectan mucho más fácil y en mayor cantidad por la era del ultrasonido. Claro. Y si no se enferman porque les salen bolitas, es decir, nódulos, se enferman entonces de su función. La tiroides o bien deja de funcionar o bien aumenta su función. Y eso es lo que conocemos como hipotiroidismo e hipertiroidismo. Siempre les digo a los pacientes, hipotiroidismo significa que tu glándula ha dejado de funcionar. Hipertiroidismo significa que tu glándula está aún funcionando de más. Y en términos de metabolismo, si lo quieres ver, hipotiroidismo, pues el metabolismo está retrasado o enlentecido, y en el hipertiroidismo el metabolismo está acelerado. Y de ahí las manifestaciones clínicas que son completamente distintas. Y por eso la mayor parte de las enfermedades tiroideas, su diagnóstico es eminentemente clínico, a través de la exploración al paciente y a través del interrogatorio de signos y de síntomas. Entonces debemos estar muy pendientes de nuestro cuerpo, de cómo es, digamos, en su estado basal, para notar los cambios, porque Así si no, es. pareciera que todo lo empezamos a normalizar, doctora, como yo vivo inflamada, yo vivo con pérdida de cabello, yo vivo con piel reseca, yo vivo con estreñimiento, yo vivo, pero en realidad esos podrían ser signos de alerta de que algún trastorno está pasando en nuestro cuerpo y puede ser tiroideo. Así es. Y pues bueno, también tienes que tomar en cuenta que hay poblaciones que tienen mayor riesgo para desarrollar enfermedad tiroidea. ¿Quiénes son esos grupos de alto riesgo? Las mujeres, siempre desde los inicios de la historia hemos tenido mayor riesgo de padecer enfermedad tiroidea. El tener antecedentes heredofamiliares, es decir, familiares de sangre con enfermedad tiroidea, la exposición a radiaciones, si de pronto alguien fue sometido a algún tratamiento, por ejemplo, de cáncer, y le tuvieron que dar radiación en la zona del cuello o de la cabeza, pues eso también a la larga le va a condicionar mayor riesgo de enfermedad tiroidea, ¿no? El embarazo también de pronto puede incrementar el riesgo de enfermedad tiroidea. Hay estados de inflamación de la tiroides posteriores al parto, por ejemplo. Y pues una de las enfermedades con las que vivimos actualmente y que de verdad es un tema de salud pública, el estrés. El estrés al que estamos sometidos en forma crónica, ¿no? Estrés laboral, estrés familiar, estrés emocional, y que en las personas que son susceptibles, ¿no? Aquellas con los antecedentes que ya les dije, y o también que tienen tabaquismo, que es otro factor de riesgo para desarrollar enfermedad tiroidea, pues finalmente pueden manifestar algunas de los signos o síntomas que llevan a estas enfermedades. Porque como mencionas el estrés, lo hemos normalizado.
Así ¿no? es. Vivimos con Y estrés. no debe ser así. Incluso los niños ahora se han acostumbrado a vivir con estrés, con estrés crónico, significa no de una vez a la semana, sino todos los días Crónico. estamos bajo estrés físico, mental, emocional, psicológico, económico, social, bueno, ya hasta de ideas, ¿no? De estar estresado porque yo pienso diferente a ti y entonces tú no piensas como yo, pero sí debo defender lo que pienso o no. Es un estrés al que Eso es estamos estrés. sometidos todo el tiempo. Eso eleva nuestro cortisol, que es otra hormona, no tiroidea, pero impacta directamente entonces en estas hormonas tiroideas, o cómo es que se afecta la tiroides mediante el estrés, doctora. Sí, acuérdate que durante el estrés, pues una de las hormonas que principalmente se elevan es el cortisol, y la hipercortisolemia en forma crónica ocasiona muchos estragos en todo el cuerpo, desde alteraciones en la tiroides hasta problemas cardiovasculares, elevación de la presión arterial, elevación del colesterol, de los triglicéridos, elevación de la glucosa, y en personas también con riesgo, pues desarrollo de diabetes, ¿no? Favorece el incremento de peso, o bien evita que la persona pueda perder peso de una forma como quiere perder peso, ¿no? Entonces, sí, el estrés es un factor reconocido para muchas enfermedades, y la tiroides no se escapa a ese factor. Y ya tocaste el punto del peso, también influye directamente, es un factor de riesgo para enfermedades tiroideas, doctora, el exceso de peso o el exceso de grasa, o no se ha relacionado. No, es al revés. Muchas personas consultan porque piensan que tienen un problema en la tiroides, porque porque tienen un problema de sobrepeso o de obesidad. Entonces, a una persona que estamos viendo en la consulta médica por sobrepeso o por obesidad, dentro de los estudios que tenemos que realizar para descartar enfermedades asociadas a obesidad, es un perfil tiroideo. Y en el caso del hipotiroidismo, es decir, cuando se dejan de producir hormonas tiroideas, eso sí puede favorecer el aumento de peso en el paciente, pero no es que incremente su masa grasa o su tejido adiposo, sino que con el hipotiroidismo se acumula un líquido que se llama mixedema, y eso hace que los pacientes de pronto comiencen, y de una forma muy lenta, muy paulatina, comiencen con hinchazón de los párpados, posteriormente de la cara, quizás de las manos, de los pies, y posteriormente ellos pueden sentir esa hinchazón o edema en todo el cuerpo. De hipotiroidismo vamos a hablar después en un programa específico para ello, porque es un tema muy extenso, pero regresen con nosotros y vamos a seguir platicando de tiroides, mitos y realidades, aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vayan. De regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a seguir platicando de mitos y realidades de la tiroides. Doctora, nos has platicado cómo impacta la tiroides, tal vez cuando no está secretando las hormonas tiroideas de manera adecuada en nuestra salud. ¿Y podría afectar si una mujer se quiere embarazar? Sí, el hipotiroidismo es una causa de infertilidad. Entonces, si la tiroides no está funcionando al 100%, las mujeres pueden menstruar, pero sus menstruaciones o sus ciclos menstruales pueden ser anovulatorios, es decir, pueden no ovular. Y bien puede no embarazarse la mujer. Lo más frecuente puede ser una causa de infertilidad, es decir, que se pierdan los embarazos a temprana, en un periodo temprano, dentro de los primeros 3 meses, que sean abortos espontáneos. Entonces, aquí la recomendación es que cualquier mujer que desee embarazarse, en el caso de un embarazo planeado, pues sí es, como sugerencia, se puede hacer una química sanguínea y una TSH para saber que esté funcionando bien su tiroides, ¿no? Y ya embarazada, que en la primera visita prenatal con el ginecólogo se haga también un perfil tiroideo para saber que se está empezando el embarazo con una función tiroidea normal.
al revés, muchas mujeres o aquellas parejas en quienes tienen diagnóstico de infertilidad, uno de los estudios que forzosamente tiene que hacerse es el perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque los hipotiroidismos, sobre todo subclínicos, es decir, donde solamente uno de los valores, la TSH, está alterada, pueden ser una causa del por qué la mujer no esté logrando un embarazo. Claro. ¿Y para ambos estos estudios, para hombre y mujer, o solamente para la mujer, doctora? Básicamente para la mujer, aunque dentro del protocolo de estudio de infertilidad se hacen estudios tanto a él como a ella. Porque ahora normalmente centrábamos todos los tratamientos de infertilidad a la mujer. A la mujer, y no. Cada vez más se ha abarcado también al hombre, porque muchas veces después de tratamientos y tratamientos hacia la mujer, como que se les olvidaba la parte del hombre, y ahora también se ha visto esa relación entre los trastornos que tienen los hombres, sí, y claro. el embarazo, ¿verdad? Hay un factor hormonal o un factor endocrino que puede condicionar tanto infertilidad en el hombre como infertilidad en la mujer. Entonces, obligado a hacer, además del perfil de lípidos y determinaciones de glucosa, insulina, hacer un perfil tiroideo. Sí, sí toca. ¿Y se recomienda antes del embarazo? ¿Cuánto tiempo antes, doctora? Pues unos 3 meses, en el caso de que se vaya a iniciar tratamiento. Y ojo, aquí hay que tomar en cuenta también que estamos hablando de poblaciones de alto riesgo, ¿no? Las que ya mencionamos hace un rato. Mujeres, porque en la mujer es más frecuente la enfermedad tiroidea, mujeres que hayan tenido tabaquismo o que tengan tabaquismo, mujeres con familiares de sangre con enfermedad tiroidea, mujeres que hayan estado expuestas a algún tipo de radiación o mujeres que hayan recibido algún medicamento, ¿no? Básicamente es con ellas con quienes hay que hacer un perfil tiroideo. Y en algunas publicaciones se recomienda que igual a partir de los 35 años de edad te puedas hacer una TSH para ver que tu tiroides esté funcionando bien y a partir de ahí repetirla cada 3 o 5 años. Si tienes algún factor de riesgo de los que acabo de decir, bueno, tocaría que como recomendación se pudiera hacer un perfil tiroideo cada año, ¿no? En ausencia de enfermedad. Justo como nos comentabas, para identificar las enfermedades de manera prematura y atenderlas de manera preventiva, así es. Así es, porque en el caso de las enfermedades tiroideas, sobre todo el hipotiroidismo, su inicio es insidioso y es lentamente, muy lentamente progresivo. Entonces, a veces pueden tardar años en hacer una verdadera manifestación por un deterioro bien de las funciones cognitivas, por un incremento de peso de más del 10% o por cambios cardiovasculares, ¿no? Desarrollo de hipertensión, desarrollo de colesterol alto. Y entonces ya para que se establezcan esos cambios es porque ya pasaron meses o años de que iniciaron las alteraciones, sin que el paciente como tal o la persona como tal lo hubiese detectado. Es como cuando sembramos una plantita, no vemos adentro la semilla, las raíces, lo que vemos son las hojas. Esos serían los síntomas, los signos. Lo que ya vemos, pues es el resultado de un trastorno, no de un día, de cambios de hace meses o incluso, como lo mencionas, doctora, de hace años. De años, así es. Mencionaste el hipotiroidismo subclínico. ¿Es cuando todavía no hay estos cambios que podemos observar? Por definición, la enfermedad tiroidea subclínica significa que hay cambios en el perfil bioquímico que no necesariamente se acompañan de manifestaciones en el paciente. Paradójicamente, una manifestación de un hipotiroidismo subclínico puede ser una historia de infertilidad en una paciente. Entonces, en muchas ocasiones se hace un perfil tiroideo, se detecta que esa TSH se encuentra por arriba de 2.5, que es lo esperado para un primer trimestre o para que una mujer, digamos que desde el punto de vista tiroideo está lista para poder tener una concepción, debemos iniciar tratamiento. ¿Y ese tratamiento se seguiría tomando durante el embarazo, doctora? Probablemente sí, durante el embarazo, como mencioné hace rato, en las primeras semanas, en el primer trimestre, el crecimiento y el desarrollo de bebé, la organogénesis,
depende del aporte tiroideo que mamá le esté ofreciendo al bebé. Y posteriormente, pues ya la mamá ayuda a mantener el embarazo. Entonces, sí, la mujer por lo general debe continuar tomando la dosis. En el caso de las pacientes que ya toman levotiroxina antes del embarazo, se incrementa de un 50 a un 75% de la dosis hacia la semana 20 del embarazo. Semana 20, 25, que es el tope, y a partir de ahí se mantiene. Entonces, la respuesta, y lo que yo siempre les digo a las pacientes es, por favor, en el momento en que tú te sepas embarazada, lo primero que debes hacer es hacerte un perfil tiroideo y buscar al endocrinólogo y buscar al ginecólogo. ¿Por qué? Porque sí hay que hacerte adecuaciones en la dosificación del medicamento. Y más allá de disminuirla, en el caso de la levotiroxina, lo que hay que hacer es incrementar la dosis, porque los requerimientos se incrementan normalmente de un 50 a un 75%. Pasado el parto o la cesárea, mágicamente al siguiente día, en las 24 horas, la mujer regresa a la dosis previa del embarazo. Para aquella mujer que no tomaba hormona tiroidea antes del embarazo y que se le inicia porque se detecta una enfermedad tiroidea en el mismo, generalmente se les deja una dosis al 50% y en algunos casos se puede suspender. Pero lo que sí también es necesario, y eso deben saberlo las pacientes, es que después de que nace bebé, 6-8 semanas, necesitamos hacer un nuevo perfil tiroideo para saber el estatus de las hormonas en el cuerpo y saber con qué dosis va a continuar la mujer por todos los cambios que ha tenido, ¿no? En el peso y en el metabolismo. Entonces, para que no se asusten, y esto sí siempre me gusta recalcarlo, las pacientes que ya toman levotiroxina deben seguirla tomando en el embarazo, y a aquellas a quienes se les inicia durante el embarazo, por supuesto que es mucho mayor el beneficio que el riesgo de no tomarla. Qué bueno que lo mencionas y lo aclaras, doctora, porque muchas mujeres durante el embarazo evitan los medicamentos, ¿no? Pero tendemos a generalizar. Entonces, ningún medicamento, incluso muchos se van al extremo de ningún multivitamínico, y muchos de estos son necesarios durante el embarazo, el hierro, el ácido fólico, pero es específico para cada mujer embarazada y es seguro tomar levotiroxina, entonces, como nos mencionas, es completamente y necesario durante el embarazo para aquellas mujeres que tienen alguna alteración en sus hormonas tiroideas, doctora. En su función tiroidea. Y necesario ir de la mano el endocrinólogo junto con el ginecólogo, ¿no? Se convierte en un embarazo de alto riesgo, pero eso no significa que vaya a tener un mal pronóstico, sino simple y sencillamente que se está agregando una condición clínica al embarazo, y que tomando el medicamento a la dosis que el médico va modificando conforme la mujer avanza, ¿no?, en peso y en crecimiento de bebé, todo va a ir bien. Aquellas mujeres que están descontroladas de la función tiroidea durante el embarazo pueden tener mayor riesgo de partos prematuros o de preeclampsia también. Y si el embarazo continúa o se sigue dando, el bebé puede tener mayor riesgo de tener problemas en su desarrollo mental al momento del nacimiento o después del nacimiento. Entonces es muy importante que se ajuste esta dosis para cada mujer, o sea, de manera personalizada durante el embarazo, y como lo mencionas, para los que requieran, las que requieran, continuarla durante la lactancia. También es un medicamento seguro durante la lactancia, doctora. Sí, la mujer lo tiene que seguir tomando a la dosis que el médico se la dé, y por supuesto que puede dar la lactancia 2 años si quiere, pero por supuesto que la puede dar, sí, sin ningún problema. Te lo pregunto y te lo vuelvo a preguntar, porque ahora que todo el mundo tiene acceso a internet, bueno, ya hay listas de medicamentos que no se pueden consumir durante la lactancia, ya hay listas de recomendaciones, y sobre todo, y lamentablemente, hay mucha mala información en torno a los medicamentos durante el embarazo y la lactancia, donde, como te mencionaba hace un rato, generalizamos. Entonces, muchas mujeres dicen no y no quiero tomar nada, y es muy importante para el desarrollo de este bebé, sobre todo mentalmente. A nivel neurológico, así es, los hijos de madres con hipotiroidismo descontrolado durante el embarazo tienen mucho mayor riesgo de retraso mental. Entonces, por eso es la importancia de hacer una detección oportuna en el caso de aquellas que no se conocen con
hipotiroidismo y de continuar el tratamiento y de ser supervisadas durante el embarazo. Pues vamos a continuar hablando sobre este tema tan interesante, mitos y realidades de la tiroides, aquí en su programa favorito, Salud en Casa. Quédense con nosotros. Ya estamos de regreso en su programa favorito, Salud en Casa, y aprovecho para agradecer a nuestro patrocinador de accesorios, Chulis Shop. Así lo encuentran en redes sociales. Y vamos a continuar hablando sobre mitos y realidades de la tiroides. Y nos mencionabas en el bloque anterior, doctora, el impacto que tiene el que una mujer tenga hipotiroidismo durante el embarazo, pero nos habías mencionado en el primer bloque el hipertiroidismo, que es la contraparte, ¿no?, del hipotiroidismo, como nos hacías la diferencia, uno es el extremo del otro, y también afecta durante el embarazo que una mujer tenga esta alteración en su tiroides. Sí. Con el hipertiroidismo estamos hablando de un estado de hiperfunción o de exceso de función en la glándula tiroidea. Entonces se producen más hormonas de lo que debe haber y esto incrementa el metabolismo del cuerpo a todos niveles. Produce ansiedad, produce irritabilidad, cuadros de ira, en casos graves cuadros de psicosis, produce taquicardia, que el paciente lo refiere como palpitaciones, produce elevación de la presión arterial, produce disminución de peso, ¿no? Son los pacientes que llegan con pérdida de peso de 5 o 10 kilos en el último mes, por ejemplo, en los últimos 2 meses. Les da mucha hambre a los pacientes, tienen mucho calor. Se refieren los libros que tienen la piel caliente, la piel húmeda, tienen temblor, tanto de brazos como de piernas. En algunos casos puede haber parálisis de los miembros pélvicos, de las piernas. Esto sobre todo es más frecuente en los hombres, se llama parálisis hipocalémica tiroidea, pero también es una manifestación relativamente infrecuente, afortunadamente, y esta sí es más frecuente en los hombres. Pero en el caso de la fertilidad, pues también les condiciona infertilidad. Y aún a pesar de eso, muchas mujeres se embarazan teniendo hipertiroidismo. Entonces, en el momento en que se diagnostica hipertiroidismo en una mujer que está en edad reproductiva, la recomendación es no te embaraces hasta que logremos controlar el hipertiroidismo. En el caso de aquellas que se embarazan, pues bueno, se convierte igual en un embarazo de alto riesgo. Sí. Tenemos que continuar el tratamiento a pesar de que los medicamentos que se utilizan para el hipertiroidismo sí pueden causar daño en el feto. Sin embargo, pues igual, riesgo-beneficio necesitamos darlo y hacer un monitoreo o una vigilancia a lo mejor un poco más estricta, ¿no? Las manifestaciones máximas del hipertiroidismo se conocen como tormenta tiroidea, es una urgencia médica. Las pacientes requieren una terapia intensiva y si existen aquellas pacientes embarazadas que desarrollan tormentas tiroideas y que tienen que estar en terapia intensiva. Esas pacientes tienen que ser tratadas con esteroides, con las tionamidas, el tiamazol, que es el medicamento que más utilizamos o que tenemos aquí acceso en México para el tratamiento del hipertiroidismo. Y generalmente aquí con el hipertiroidismo se complica un poquito porque el mismo trabajo de parto puede exacerbar el tema tiroideo, ¿no? El problema tiroideo. Entonces, con estas pacientes hay que tener una vigilancia estricta y generalmente con ellas se prefiere que el embarazo se termine vía cesárea, ¿no? Con una vigilancia estrecha en las siguientes 24-48 horas y posteriormente, posterior al embarazo, se decide según las condiciones clínicas de la paciente si se va a ir a yodo o qué tratamiento definitivo se le va a dar para quitar ese hipertiroidismo. Entonces, estando con hipotiroidismo pueden no lograr el embarazo. Aquí la diferencia es que se les da la levotiroxina y se embarazan y entonces Sí, claro. ya es una buena evolución. El panorama es muy diferente. El panorama allá. es completamente diferente. Con el hipertiroidismo cambia. Entonces, la recomendación para una mujer que tiene hipertiroidismo y que está en edad reproductiva y que tiene actividad sexual es que use anticoncepción.
Y aquí hay algo interesante y que creo que es importante hablarlo. Existe un mito respecto a los anticonceptivos hormonales y el hipertiroidismo. La realidad es que los estrógenos que están dentro de los anticonceptivos, ¿no? Las pastillas o la inyección de cada mes o el parche, por ejemplo, o el anillo vaginal, sí tienen estrógenos. Y esos estrógenos, si le tomamos a alguien, a cualquier mujer, una muestra de sangre para hacerle un perfil tiroideo, en ese perfil tiroideo se va a reflejar algunos cambios derivados del uso del anticonceptivo, pero no contraindica utilizarlos en una paciente que tiene hipertiroidismo. Entonces es mucho más seguro que esté eficazmente protegida de un embarazo no planeado en condiciones de hipertiroidismo a que no tome anticonceptivo. Claro, y esta relación, doctora, igual mito puede ser de muchas mujeres el miedo a usar estos anticonceptivos hormonales porque desarrollan alteraciones en la tiroides. ¿Es verdad o es mito? Con los estrógenos de los anticonceptivos sí se producen cambios en el perfil tiroideo, pero son cambios esperados. O sea, así como cuando a una mujer le das anticonceptivos y le dices, se te pueden subir los triglicéridos, entonces a los 3 meses te voy a hacer un perfil de lípidos, le pides un perfil tiroideo y vas a encontrar que hay unas fracciones del perfil tiroideo que se llaman tiroxina y triiodotironina totales que van a estar altas, probablemente secundario al efecto del estrógeno. Le quitas el anticonceptivo a la paciente, le repites el perfil tiroideo en 2 meses y entonces te vas a dar cuenta de que era el efecto del medicamento. Doctora, ¿y estas pacientes entonces que ya tienen el diagnóstico de hipertiroidismo deberían acercarse no solamente a su ginecólogo, sino a su endocrinólogo para que ellos les recomienden el anticonceptivo adecuado? Así es. En realidad pueden utilizar cualquiera, siempre y cuando no haya ninguna otra contraindicación para anticonceptivo, que ese es otro tema, ¿no? Pero por el simple y solo hecho de la enfermedad tiroidea hipertiroidismo, la mujer no tiene contraindicación para utilizar algún método hormonal combinado, es decir, estrógenos con progestina o de progestina solo. Y estas grandes cargas hormonales de anticonceptivos de emergencia, doctora, las famosas post-day, ¿podrían usarlas estas pacientes? Sí, podrían usarlas. No existe ninguna contraindicación. Aquí lo interesante a veces es que dentro de las manifestaciones de la enfermedad tiroidea, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, hay una disminución en la libido. Entonces, al interrogatorio dirigido en la consulta, las pacientes lo refieren, ¿no? Y aún a pesar de eso, muchas de ellas logran el embarazo. Entonces, la recomendación es evitar el embarazo si tiene hipertiroidismo y está en tratamiento, o si tiene hipotiroidismo y está descontrolada. Claro, y nos mencionabas, evitarlo hasta que esté en control y entonces sí podría embarazarse esa mujer. Así es, y generalmente ahí trabajamos de la mano el endocrinólogo junto con el ginecólogo para darle pues la mejor opción a la paciente, a la mujer. Qué bueno que mencionas este equipo interdisciplinario porque normalmente pensamos tiroides, hormonas, ginecólogo, pero por eso te invitamos a ti para hablar de este tema, el indicado para tratar estos padecimientos relacionados a la tiroides es el endocrinólogo, doctora. Es el endocrinólogo. Aquí el tema es que cuando las personas hablamos de hormonas, todo el mundo piensa en las hormonas sexuales. Sí. Y hay que recordar que el cuerpo produce hormonas sexuales, que son los estrógenos y la testosterona, pero además hormonas que no son sexuales. Y esas hormonas que no son sexuales y que nos ayudan a vivir y a estar y a sonreír y a comer, estar aquí hoy, están en todo el cuerpo. O sea, desde la insulina que produce el páncreas, hasta el cortisol que producen las suprarrenales, hasta la hormona paratiroidea que regula el calcio, las hormonas que producen la hipófisis, que regulan la función de todo el cuerpo, la oxitocina y muchas otras. Y además algo muy curioso en estas hormonas es que como si trabajaran de la mano, ¿no? Unas son antagonistas con otras como si fueran enemigas y otras son sinérgicas como si trabajaran en equipo. Y eso también es lo que lleva a tantos trastornos hormonales porque una se altera y pareciera que todas las demás se vuelven locas, doctora. Sí,
aunque no necesariamente. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, es decir, cuando la glándula no está funcionando al 100%, puede elevarse la prolactina, ¿no? Que es una hormona que se produce en una glándula que tenemos acá arriba que se llama hipófisis. Y esa prolactina es la hormona de la lactancia, es la hormona que producimos todas las mujeres después de que tenemos a un bebé. ¿Para qué? Pues para darle leche al nene. La producen también los hombres y les ayuda a controlar su sistema inmune y algunas otras funciones. Entonces, si hay hipotiroidismo y no está detectado, una de las manifestaciones posibles en una mujer es la galactorrea, es decir, la salida de leche por los pezones sin que esté bajo lactancia. Y es entonces cuando tenemos a esta paciente en el consultorio que tenemos que hacerle un perfil tiroideo para descartar dentro de las causas de hiperprolactinemia que no sea un hipotiroidismo. En el caso del hipertiroidismo, ¿se alteran algunas otras hormonas además de las tiroideas, doctora? En el caso del hipertiroidismo se alteran, por ejemplo, bueno, esta no es hormona, pero se eleva la glucosa, entonces puede ser una causa de diabetes. Se elevan los triglicéridos, entonces puede haber hipertrigliceridemia. Y en realidad no hay alguna otra alteración con alguna hormona en específico, pero ambas, los estados de hipotiroidismo e hipertiroidismo, ambas condicionan infertilidad por diferentes mecanismos y ocasionan alteraciones menstruales por diferentes vías. Pues vamos entendiendo muy clara esta diferencia entre hipertiroidismo e hipotiroidismo. Vamos a seguir platicando del tema aquí en su programa favorito, Salud en Casa. No se vayan. Llegamos al último bloque de su programa favorito, Salud en Casa, y vamos a terminar de platicar de mitos y realidades de la tiroides. Doctora, ¿qué más podría alterar a estas hormonas tiroideas, además de los anticonceptivos que ya nos mencionaste? Hay otros medicamentos, por ejemplo, los esteroides, ¿no? Sí. Hidrocortisona o prednisona, que usados en forma crónica, esto es más de 3 meses, pueden llegar a condicionar ciertos cambios en el perfil tiroideo. A veces no son tan clínicamente significativos. Hay medicamentos también cardiovasculares, la amiodarona ampliamente y clásicamente conocida. Afortunadamente ya hay de nueva, más novedosos a la amiodarona, pero con la amiodarona en un paciente que ya tiene un problema de tiroides, en el contexto del hipotiroidismo, sí necesitamos reajustar dosis. O sea, sí hay que hacerle un perfil tiroideo periódico al paciente, el cardiólogo lo sabe, y bien sea que el cardiólogo ajuste la dosis o nos lo envíe para que le ayudemos con el ajuste de la dosis, ¿no? Y hay otros medicamentos actualmente con los nuevos esquemas de tratamiento para diferentes tipos de cáncer. Está la inmunoterapia, en donde se usan unos fármacos que se conocen como TKI, ¿no? Los inhibidores de la tirosincinasa, que pueden condicionar cambios también en el perfil tiroideo. Y aquí es en pacientes que no necesariamente antes tenían problema tiroideo. Entonces aquí el oncólogo sabe que si inicia uno de estos medicamentos debe hacer un perfil tiroideo en el paciente, y si encuentra alguna alteración, muchas veces él lo puede manejar o puede enviarlo con nosotros, con el endocrinólogo, y nosotros le ayudamos a ajustar la función tiroidea del paciente, que es básica para mantener, digamos, su temperatura, su presión arterial, su peso, su estado de ánimo, muchas funciones básicas en el inter que dura el tratamiento para el tema del cáncer. Por supuesto, entonces te llegan pacientes derivados de oncología, de cardiología, muchos de ginecología. Muchos de gineco. ¿Qué otros pacientes, de qué otras especialidades, doctora, tienen alteraciones también en la tiroides? ¿Enfermedades reumáticas? Las enfermedades reumatológicas, aquí el tema, y creo que eso no lo habíamos platicado, para tener una enfermedad tiroidea, es decir, para manifestar síntomas, hay que tener los factores de riesgo que ya comentamos, y dentro de las causas de enfermedad tiroidea, la más frecuente es la autoinmune, en donde el cuerpo genera anticuerpos que atacan las propias glándulas o los propios órganos del cuerpo. En este caso,
se generan anticuerpos contra la glándula tiroidea, se pegan a ella, la inflaman y ocasionan bien un incremento en la función, un hipertiroidismo, y posteriormente disminuye esa reacción inflamatoria y ocasiona daño ya sostenido a la glándula, y entonces la glándula deja de funcionar y desarrolla hipotiroidismo. Cuando tenemos un paciente o una paciente con una enfermedad tiroidea autoinmune, sabemos que puede desarrollar otras enfermedades autoinmunes, como cuáles, pues vitiligo, por ejemplo, ¿no? Esta enfermedad de la piel en donde los pacientes básicamente van perdiendo el pigmento de la piel, también derivado de anticuerpos. Diabetes mellitus de origen autoinmune también. Enfermedades de la suprarrenal, que se conoce como insuficiencia suprarrenal o enfermedad de Addison, que también puede ser autoinmune. O bien desarrollar enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide y lupus. Entonces, aquí el médico internista, el endocrinólogo, el reumatólogo saben que si tienen un paciente, por ejemplo, con artritis reumatoide, con lupus, con Sjögren, puede ser que en algún momento lleguen a desarrollar enfermedad tiroidea. Si yo tengo pacientes, por ejemplo, con síndrome de Turner, que es un síndrome genético en donde falta un cromosoma X a la paciente, que son 45X, sabemos que ellas, un 45, un 50% pueden llegar a manifestar enfermedad tiroidea. Entonces, dentro de su seguimiento desde niñas, debemos ir viendo que esa tiroides vaya funcionando bien. Los niños o los hombres que tienen síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? La trisomía 21, también pueden tener mayor riesgo para desarrollar enfermedad tiroidea. En ese caso, ¿solamente los hombres, doctora, o también las niñas con síndrome También de las Down? niñas, bueno, hombres y mujeres. Mujeres también Así tienen una es. mayor predisposición ahí, sería genética, a desarrollar estas A alteraciones desarrollar tiroideas. la enfermedad tiroidea. Y lo que más frecuentemente desarrollan es hipotiroidismo. Doctora, rescatando un poco del hipertiroidismo y esta relación que después se convierte en hipotiroidismo, ¿pasa por el tratamiento o qué es lo que a veces hace que estos pacientes fluyan entre hiper e hipotiroidismo? ¿Es poco común o es muy común? No, es muy frecuente, es muy frecuente. Inclusive a veces pueden llegar, dependiendo de la intensidad de los síntomas, porque aquí lo que hace muy diversa la clínica es que no todos los pacientes presentan ni todos los síntomas ni en la misma intensidad, ¿no? Generalmente comienzan con un cuadro de hipertiroidismo, es de hiperfunción o de incremento en el metabolismo de la tiroides, y el paciente refiere muy bien la pérdida de peso, la ansiedad, el temblor, la sudoración de manos, la caída del cabello, puede haber crecimiento de la glándula, el llamado bocio, puede haber dolor, dependiendo también de la tiroiditis de la que estemos hablando, y ahí tenemos que dar un abordaje terapéutico encaminado a disminuir o a bloquear esa hipersecreción de las hormonas, darle vigilancia al paciente y esperar que en algún momento el paciente recupere la función tiroidea, y puede ser que incluso se mantenga sin medicamento, eutiroideo decimos, pero que con los meses pueda desarrollar una falta de función o una insuficiencia de la glándula, y entonces ya se instaura el hipotiroidismo, y es cuando tenemos que darle levotiroxina a los pacientes. Y lo que siempre les digo, no tienes que venir cada mes. Ya una vez instalada y administrada la dosis de acuerdo a tu peso y tus características, lo más probable es que el resto de tu vida adulta continúes tomando esa dosis. Y a lo mejor, quizás después de los 80, 85 años, a lo mejor haya que disminuir un poquito el medicamento. Pero con que vayas al médico, al endocrinólogo, cada año para hacer un perfil tiroideo, no tienes que visitarlo más seguido, para el caso de los hipotiroidismos controlados. Justo cuando ya están controlados, Cuando porque ya están controlados. al principio es difícil ajustar la dosis. Al principio hay doctora. que verlo más seguido para ajustar la dosis y ver con cuál se va a quedar. Y además tenemos que ver también el compliance o el apego del paciente a la toma del medicamento, a la toma correcta, toma perfecta, ¿no? En tiempo y en hora y en condiciones. Ese es un punto muy importante porque se necesita el ayuno. ¿Es el mismo ayuno para el consumo de este medicamento o no, doctora? Mira, la recomendación por la farmacocinética de la levotiroxina, es decir, su distribución en el cuerpo, el momento en el que se absorbe en el cuerpo, por lo menos
de 30 a 45 minutos. ¿Sí? Sin embargo, igual como en todos los pacientes, puede haber pacientes que requieran hasta 60 minutos para una adecuada absorción. La recomendación aquí es que antes de que se hayan levantado de la cama ya se hayan tomado la pastilla y que lo hagan generalmente a la misma hora, para que eso favorezca que en sangre se mantengan las concentraciones estables y eso a las personas les permita una calidad de vida normal. O sea, que se dediquen a lo que quieran, que hagan el deporte que quieran, manteniendo un estado de ánimo y manteniendo una actividad como si no tuvieran esa condición clínica. Es clave lo que mencionas, tomarlo al despertar, porque muchos pacientes el problema no es el tiempo que pasan después de consumirlo, sino el tiempo que pasan desde que despiertan hasta que consumen el medicamento, que a veces es 1 hora o 2 horas, y luego esperan 1 hora o 2 horas más para consumir alimentos y entonces a mediodía pues ya sienten que se desmayan, ¿verdad? No por el ayuno después, sino el previo. Aquí el tema es que el paciente se apegue a lo que hace, que no se le olvide. Si el paciente decide tomársela despertando, que lo haga así toda la vida. Si decide a la hora de despertarse, que lo haga así toda la vida. Y se tiene que aguantar pues 45 o 60 minutos. Entonces el paciente o la paciente ya ve cómo se arregla, pero sí debe pasar 1 hora para los alimentos. Doctora, hay pacientes que ponen su primera alarma, digo, también depende de los hábitos de sueños de cada paciente, ponen su alarma, la toman, vuelven a dormirse y después ya despiertan y desayunan. ¿Sería correcto? Es válido. Porque cada persona es diferente, tiene una rutina diferente, incluso esa sensación, percepción de hambre, muchos es al despertar y muchos es horas después. ¿También se debe ajustar el medicamento a esa rutina, doctora? Sí. Sí, y aquí lo importante y lo que sí les debe quedar claro es que sí o sí se tienen que esperar 45 minutos a 60 minutos para tomarse la pastilla. Qué bueno que lo mencionas, y entonces ellos que ajusten su rutina. Y con agua, o sea, no se vale ni con saliva, ni masticándola, ni con té, ni con leche, con agua. Habrá quien lo tome hasta con refresco, entonces qué bueno que mencionas que eso no está bien, porque parecen a veces recomendaciones muy lógicas, ¿no? Tomarlo con agua, tragar la pastilla con agua, y muchas personas incluso cometen errores, no sé si esto afecte, que trituran la pastilla, que entonces pasa mucho con la levotiroxina, que cortan pedacitos pero terminan tomando polvo después. ¿Qué pasa, doctora? Aquí es importante, y eso lo debe decir el médico en la consulta, que en el caso de las pastillas de levotiroxina, sean de patente o no sean de patente, si la tableta tiene una rayita, es decir, una ranura, significa que se puede partir en 2. Si tiene 2 ranuras, significa que se puede partir en 4. Si tiene 3 ranuras, se puede, en 4. El tema es que si no tiene más allá de una ranura, no la pueden partir, porque eso sí se puede ver reflejado en los perfiles tiroideos a largo plazo y clínicamente se puede ver reflejado en la funcionalidad del paciente. De hecho, esa ranura ayuda, es auxiliar para cuando tienen los pacientes que partir la pastilla. Y está hecha específicamente para que el usuario sepa que se va a tomar la mitad de la dosis en cada una de las mitades equivalente. Si no tienen ranura y la parten, tú no puedes asegurar que haya 50 de un lado y 50 de otro lado. Porque incluso no se parte cuando no tienen ranura. No se parte igual. Y de ahí que muchos pacientes terminan así como contando pedacitos de este pedacito más el otro pedacito más un cuarto más 3/4 que fue mi dosis. Después el paciente termina siendo un experto, ¿verdad? En su dosis y en partir pastillas y en dosificarlas. Pero al principio se complica. ¿Qué otra recomendación para estos pacientes que toman levotiroxina, doctora? Pues que no dejen de tomar el medicamento y que no sentencien su vida a una condición que tratada y controlada de verdad les da un buen pronóstico de vida para la actividad física y mental que quieran desarrollar. Has comentado mucho de esta relación con nuestra salud mental. ¿Se relaciona estas alteraciones con la tiroides, sobre todo el hipotiroidismo? En el hipotiroidismo. Hay pacientes que acuden a un psicoterapeuta o un psiquiatra por temas de depresión y tenemos que hacer un perfil tiroideo. Pues gracias de verdad, doctora, por toda la información. Queremos que estés con nosotros en otro programa porque debemos seguir platicando de tiroides y el tema nos da para mucho más. Así que gracias. Gracias.
Gracias a ustedes también por acompañarnos hasta el final de su programa favorito, Salud en Casa. Nos vemos en el próximo, no se vayan.